Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Bienvenidos al capítulo número 23. Ahora sí le atiné sin tener que voltear a ver a Nilú. Bendito Dios. El capítulo número 23 de Chateamo. Pues seguimos teniendo todas las precauciones, todas las cuarentenas. Les voy a ser muy honesta, lo estamos grabando con mucha anticipación, por lo tanto, cuando este capítulo salga, desconozco si en primera si todavía haya humanidad, Que esperemos que que sí, esperemos gorda. que sí. En segunda, todavía no sé si aún nos estén dejando salir. Imagino y quiero pensar que sí, porque pues país tercermundista, Pues el futuro ya me dijo que sí, gorda. pero nosotros creemos en Moni Vidente y Moni Vidente dice que sí. Que próximamente ya todo vuelve a la normalidad. Muy bien. Gorda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Y como siempre, un placer estar nuevamente aquí contigo, gorda. Lo sé. Nada más que sabes que traigo una alergia. Ya sé, por estos tiempos de la Terrible. primavera, lamentable para todos aquellos que Sí. son alérgicos. Una que es súper poderosa y no se enferma. Sí, es que saben que las alergias de la primavera, eso del polen, a mí me da con todo, bebé, con todo. Entonces, específicamente el día de hoy que vine a grabar, está haciendo un aire, o sea, un calor terrible, pero está haciendo un aire con todo. Entonces ya y estás sabrán como que toda baduel. el polen vuela. Tengo ganas de salir con un letrero y decirles, no es coronavirus, es alergia. Es alergia, Es gordo. alergia. No se asuste. Muy bien. Pues bueno, ya que los saludé, ya que saludé a la bebé de luz, recordarán que la semana pasada trajimos un tema en el cual la bebé hasta dijo, ni me asusté tanto. Pues tú que me querías asustar, que no sé qué. Chay, ya está oscureciendo, eso sí no me está agradando. Eso sí no me está agradando. Pues bueno, resulta ser que hice ¿cómo se dice? Como un fórum de consulta, Ajá, como de que querían que como de qué escuchar el oles siguiente que. podcast Porque número 23. yo estaba, Oye, sí, y te debes de ir preparando porque ya es número 23, gorda, sí. y quedaste en que ibas a hacer algo Fíjate que especial. pensé que, es que mi intención era hacer algo especial como para el número 25, Pero ya sabemos que pero ahorita por las probablemente no circunstancias, vayamos a alcanzar. creo que va a ser hasta el número 50, gordos, para que estén al pendiente. Hasta sí, aquí estamos en el número 1345. Seguimos en cuarentena. Seguimos en el año 2040 y seguimos En cuarentena. No, No, cállense, cancelado. Oye, porque ¿quién iba a imaginar que todos, porque estábamos contentos, porque iba a ser puente, porque teníamos fin de semana largo, y toma, nos cae la cuarentena. La Así cuarentena es. justamente cayó en ese En ese fin de semana en el que íbamos a tener fin de semana largo. Y no, y deja de eso, gorda. Todo especulaba que iba a ser un excelente año porque era un 2020. Era un 2020. Entonces todo sonaba que iba a ser un excelente Pero año, cuando- de mucho éxito, de mucha buena onda. Y pinche chino nomás cagando el palo, tragándose un murciélago. Oye, gorda. vi un video de TikTok. Ajá. Tengo una relación de amor-odio con TikTok terrible. Yo de amor completamente. Pero con vi un TikTok. video en TikTok donde Nos pueden seguir en TikTok. sale un güey diciendo, me cae madre que si el güey que se comió el murciélago hubiera agarrado primero una cebolla y hubiera limpiado el asador, no le pasa esto. Ya sé, es que pinche chino. Mira, inmunológicamente sí tenemos mucha ventaja sobre los europeos, eso es cierto, porque si bien la curva de contagios, al menos hasta el día de hoy que estamos grabando, va en aumento, sin embargo, comparado con lo que pasó con España y con Italia, no O sea, en estamos Italia al fue en número 2 días, o sea, no gorda. estamos al número de enfermos Pero fue en que 2 Italia ya días. tenía en 2 semanas. Y en 2 días, gorda. Sí, o sea, es que hubo un momento en Italia que de un día para otro tenían 400 contagiados. Pero bueno, pasamos Ese es a lo... otro tema, Pero mira, gorda. ahorita que decías del 2020, cuando pase toda esta crisis y todos estemos más tranquilos y te hable acerca de las teorías de las décadas de los 20 y hablemos de las pandemias, Ajá. verás si seguimos pensando que los números 20 es Era buena señal. Buena señal. Pero bueno, Pero menos. ese será Ya, otro ahora sí, tema. ya dime. Ahí te Ya, va. mira, nomás me A la lo estás que te alargando truje, para chencha. que no me dé miedo. Pero sabes que me va a dar miedo. Ya mejor dime de qué me vas a Si hablar. si son muy miedositos, prendan la luz. Vale, ahí les va. ¿Qué se ve eso de atrás? La sombra. Nada más entre tu vida y... Ya está. Muy bien, ahí les va. Lo que está intentando es asustarme para que yo no la asuste. Pero ahí vamos. Ay, no,
gorda, es que no se vale. ¿Puedo Acuérdate empezar? Es que, no, espérate, es que ya me dio ansiedad porque recuerdo que yo aquí me quedo. Y porque no sabes bien de qué voy a hablar. Así es, no, ya. Ahí te Puedes va. continuar. El ser humano por naturaleza siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con otras dimensiones, muy específicamente con los que ya no se encuentran en el mundo mortal. Esta necesidad de tener contacto con espíritus de inicio a la muy famosa y temida y mitológica tabla de la Ouija. ¡Ta madre! Ya sabía de qué ibas a hablar. Muy Pero bien, bueno, vamos a empezar. ¿qué pasa con la Ouija? Primero te pregunto, ¿tú crees en los poderes de la Ouija? Claro, En este portal dimensional que dice sí. que es. Nosotros estamos en un nivel 0 Ajá. y de lo que he leído, visto, etc., supuestamente, bueno, lo que he visto, Ajá. se supone que Dios está en el nivel 7. Ok. Aparte, bueno, eso lo dicen porque tú sabes que el número 7 es divino por todos los significados que tiene la Biblia. No sé si sepas. Lo Yo que sabía es el del- número 3 yo sabía y el del número número 3. 7. Es que Pues los bueno, es 7 el son número ¿qué? 3 y el número 7. El 7 son los 7 pecados capitales. ¿Es correcto? Los Lo de sacramentos, ¿cuántos son? Lo de las 7... Las 7 plagas de no sé las qué plagas madres. de no sé qué. O sea, tanto el número 7 como el número 3 tiene un significado religioso. Después te aviéntate un capítulo aquí en Chateamo del podcast que hable de toda esa... Porque la Biblia también encierra muchas cosas bastante interesantes. Claro, y que de hecho el hombre blanco Así, ha, el ha white... tratado como, ¿cómo te diré decir? De controlar todo este pedo con lo de la iglesia. O sea, lo ha querido manejar de una manera, obviamente, para controlar Sí, la yo creo sociedad. que... Yo en ese aspecto sí creo que el hombre... El hombre blanco... Sí, el hombre No, blanco ahora sí que el hombre, finalmente, pues si lo vamos así, el hombre europeo, porque allá es de donde viene. empieza todo ese rollo, pues ocupó las escrituras, que si bien eran de personas muy sabias, y lo empezó a manipular a su conveniencia. Claro, para tener un control de la sociedad. Así fue. O sea, porque tan solo en la Biblia jamás habla de que está mal visto Ajá. hombre con hombre, mujer con mujer. Jesús nada más habla que en esta vida vienes a ser feliz Ujú. y que amor es Y amor. sobre todo lo que yo he leído es, o sea, él dice, creeré al hombre a mi imagen y semejanza. Él nunca da como que las reglas De cómo debe de ser. a seguir. Ya después el hombre se puso bien, dijo, este bueno, le tipo voy a de- poner los de mandamientos, etiquetas. le voy a poner tal cosa, pero en el Dios en el que yo creo es amor y misericordia No, y totalmente. la Biblia te lo dice, gorda. O sea, en la misma ¿Y sabes Biblia también qué lo te dice, gorda? que Jesús dice que es en este mundo vienes a ser feliz y Y- que amor es amor y y lo que dice, simplemente es eso. No Cojaos más. los unos a los otros. No dice eso, gorda. Tampoco dice? mentáis. Tomaos. Dice amaos. Tomaos. Yo tomaba alcohol. ¿Qué tronca No, eres? no es cierto. Sí dice Amaos los unos a los otros. Yo entendí cojaos los unos a los No, otros, pero amar. una Una de pequeña las- diferencia. Pero bueno, Y yo lo tomé por tomaos. Tomaos. Alcohol uno tras otro. fíjate. Qué bueno que tocas este tema porque básicamente primero, pues hoy les vamos a platicar, hoy les voy a platicar, te voy a platicar y les voy a platicar a todos ustedes un poquito de historia respecto a esta famosísima tabla Ouija. Y no solo de historia, sino que alguno de ustedes, yo me imagino, o la ha jugado o al menos ha tenido la curiosidad de hacerla. Y te voy a decir No. que de hacerlo. No. No, yo sé que tú no, estoy hablando de los que Jamás. nos están escuchando. Alguno a lo mejor ha tenido la curiosidad. Pero a mí te voy a decir qué me interesó de estar investigando este tema. Que realmente es como todo un ritual jugarla. Claro. Y también investigué, por supuesto, qué dice la parte científica respecto a la Ouija. Y de hecho, la Ouija no juega con todo mundo. Decide con quién jugar. Es correcto, ahí vamos a llegar a... Fíjate, la que no le gusta el tema, ¿no? La que no sabe. Pues bueno, Muy uno bien. investiga, gorda. ¿Tú sabes desde cuándo existe la tabla Ouija? No, no sé, pero hace como 1000 años. Mira, el tablero ahora sí que existe desde la antigüedad. Fue utilizado para una escritura automática en China hace unos Pinche 1000 chinos otra años. vez. Te voy a platicar. Todos conocemos la tabla actualmente, que es
esta tabla con el puntero que parece triángulo, que está sobre la basecita como de unas... hay algunas que tienen como balincitos para que Ajá. se mueva más fácilmente, otras tienen como nada más un palito, que este puntero tiene un agujerito en medio y está en forma de Y triángulo, todos lo solito se va ubicamos. moviendo. Ese triangulito o ese puntero, su nombre se llama planchette. Ese es el nombre científico, por así decirlo. Entonces te platico cómo empezaron los orígenes de la Ouija. Porque sí, específicamente no se tiene una fecha exacta de cuándo nació ni quién la creó. Porque hay algunas escrituras en el que dice que los egipcios llegaron incluso a utilizarla. Y hay otras como esta en donde dice que las más populares empezaron en China hace como 1000 años, pero anteriormente no era con tablero. Anteriormente tenían un puntero que en donde ahora el que todos conocemos tiene el agujerito, traía como un grafito. Y lo que hacían era poner una hoja, encima de la hoja el puntero, con quien jugaba las manos, hacía las preguntas y anteriormente lo que hacía era rayar en la hoja las letras. No era como la de ahora, que se mueve y te va apuntando las letras en los números o el sí o el no. Ah, ya. Anteriormente se ponía una hoja y así era como pintaba. Básicamente se movía sola y iba pintando las letras. Esa es como el primer registro que se tiene de cuando empezaron a utilizar estas tablas. Sí, era muy específico en el que la usaban para tratar de comunicarse con personas de otra dimensión, específicamente con personas que ya habían pasado habían dejado el plano mortal, por decirlo de alguna Habían pasado forma, el plano palos muertitos. Muy bien. 3. Realmente no se tiene el dato exacto de cuándo es que o por qué es de que brinca esto de nada más tratarme de comunicar con alguien que ya no estaba en este plano a las cosas demoníacas con las que después se les empezó a desarrollar, a involucrar la Ouija. Porque ahora la intención de usarla o la intención de quien la usa es poderte comunicar con alguien probablemente que tú conoces, Familiar. algún familiar. Esa era la intención principal. Después se empezó a desviar y a desvirtuar y empezó a tener este contacto de abrir puertas dimensionales y en el que entrarán principalmente demonios. Mira, para empezar, les voy a contar un poquito de los orígenes de la tabla. Surgió en el siglo XIX con el auge del espiritismo. Recordemos toda esta época también de las brujas, o sea, Claro, que antes era la una gente época, creía en las sí, brujas, claro. esta época en la que cualquiera podía hacer magia Un y ese que hacía hechicero. magia era maldito, sí, todo ese rollo. Pues bueno, la creencia de que los muertos pueden comunicarse con los vivos, que fue este periodo del siglo XIX. El espiritismo que había existido durante años en Europa llegó a 180, llegó en 1840 a Estados Unidos con la súbita aparición de las hermanas Fox. Es muy curioso porque yo me puse a leer y en este año surgen estas hermanas Ajá. que vivían al norte de Nueva York, que afirmaban recibir mensajes de espíritus que golpeaban las paredes. Es decir, ellas hacían algo como el sí es un golpe y el no son dos golpes. Entonces ellas fueron como las pioneras ya en América en empezar a hablar del tema de comunicarse con espíritus. Ok. Y ellas empezaban a comunicar de esa manera. Incluso no sé si has visto películas en las cuales hacen sesiones espiritistas y se comunican a base de golpes. No. Cuando no tienen una tabla Ouija, hay sesiones espiritistas en las que está la medium, están las personas que participan, se toman de las manos para crear esa energía y le piden al espíritu que se comunique por base de golpes. Ah, ya, que Estás se aquí, escuche. un golpe es que sí, dos golpes es Es que que no. no. Así es como estas hermanas se empezaron a comunicar y se empieza a crear el auge de que era posible comunicarte con seres que ya no estaban en Y o sea este que plan empezaron a terrenal. decir ligero como pluma, tiesa como tabla. No, eso ya fue en Jóvenes Brujas. ¿Sabías que esa es una de mis películas Lo favoritas? sé. Jóvenes Sí. Brujas es la ideal. Y recuerden a todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy, es que me pueden regalar todas las temporadas de Charmen. Con todo gusto. Bienvenidos, gracias. Fíjate cómo si te gusta toda esa onda esotérica y tú. De hecho, tenía un libro de brujería blanca.
Mira, cosas que no Y- sabíamos de y la justamente chaparrita. en ese libro, gorda, antes de que sigamos con el tema, Ajá. venía el cómo tú podrías realizar una proyección astral. De hecho, creo Oye, ahorita eso nos serviría cañón, ¿eh? que sí, ya sea así, viaja, gorda, vete. Pero justamente te explicaba el cómo tú podrías hacer proyección astral. Pero claro que era algo muy arriesgado porque en caso de que tú ya no regresaras, pues ahí te quedabas en el limbo, gorda. Qué pinche miedo. Ajá. Pero bueno, ahora sí Muy bien, prosigue. pues estas hermanas empezaron a recrear esta hazaña en, por decirlo, en lugares o en salones de todo el estado de Nueva York. Ay, Nueva York. Empezaron a Pobrecitos. replicarlo. Con la ayuda de las historias sobre las célebres hermanas y otros espiritistas en la prensa nacional, el espiritismo llega a millones de seguidores en su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. El espiritismo se convirtió en una moda para los estadounidenses. Era compatible con el dogma cristiano, lo que significa que cualquier persona podía realizar una sesión el sábado por la noche y al día siguiente se podía ir a misa. ¿Por qué no? El espiritismo fue ganando adeptos, gente desesperada por conectarse con sus seres queridos que se habían ido a la guerra y nunca habían regresado a casa. Recordemos que esta fue una época de guerra para Estados Unidos. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? No, creo que fue... No, yo así. Pero te hice No, dudar, sí me hiciste ¿verdad? dudar. Te hice dudar. Sí me hiciste dudar. Y yo, no, pues fue ahorita la del Irak. Hace poquito, hace como unos 2 añitos, gorda. Hace poquito. No. Entonces la gente empezó a interesarse por el espiritismo porque pues tenían gente por la que no se habían despedido. Entonces pues ahí está. Uno de los casos más famosos o de gente famosa que se involucró en la parte de buscar este contacto con personas que ya habían muerto fue Mary Todd Lincoln. ¿Te dice algo el apellido? Lincoln, ¿Quién crees que era? la hermana. Era la esposa Ah, del venerable presidente Tente Abraham Lincoln. Lincoln. Ah, Se yo pensé que dice era la o hermana. cuentan que Mary Todd Lincoln dirigió sesiones de espiritismo en la mismísima Casa Blanca. Esto con la intención de comunicarse con su hijo de 11 años, el cual había muerto de fiebre en 1862. En la década de 1890, el tablero Ouija fue patentado. Ahí te va. Aquí viene una parte sabrosa de la historia. Un vato de nombre Elijah Jefferson Bond la patentó, güey. O sea, ¿y por qué? ¿Con qué derecho nomás dijo? O sea, simplemente alguien le inventó, alguien del que ahora nunca jamás sabremos el nombre porque este vato la patentó. Ujú. Ya existía, el güey la agarró y ¡pum! La patenta. Por eso en 1890 se le atribuye a él la creación de la Ouija. Sin embargo, la Ouija tenía Años de haber años de que existido. tenía existencia, pero este vato, Elijah Jefferson Bond, dice, ¿sabes qué? ¿Se vio inteligente, gorda? Yo lo voy a patentar. Y no solo la patenta, sino que empieza a venderlo como un oráculo místico. Y no solo como eso, sino lo empieza a presentar como un entretenimiento familiar. No manches, ¿cómo puede ser un entretenimiento? Así se empieza a vender. Es como de, ok, sí sirve para conectarte, pero ¿qué crees? Ah, también te puedes divertir. Y también te puedes entretener. Esto sucedió en 1820, pero no fue hasta los años de 1910 y 1920 que debido a los efectos de la Primera Guerra Mundial hubo un aumento en la popularidad de la Ouija, que es cuando se empieza a comercializar muchísimo más. Él la patenta desde 1890, pero su auge llega en 1910 y 1920. Otra vez hay un 20. Gracias. Un cero. Hay doble cero, gorda. 1910 y 1920. 1920. Era tan normal que en mayo de 1920 el célebre ilustrador estadounidense Norman Rockwell llegó a representar en la portada de la revista de Saturday Evening Post a un hombre y a una mujer de rodillas con una tabla Ouija en comunión con el más allá. En 1967, un año después de que Parker Brothers, actualmente conocida como Hasbro, comprara el juego, se llegaron a vender más de 2 millones de tableros Ouija.
superando así al Monopoly. No manches. En los últimos años, la Ouija ha vuelto a ser popular. Esto impulsado por, adivina qué, ¿Por qué? por Hollywood, claro que sí, por las Por tramas la y las película, series ¿no? de películas de terror en las que la Ouija es tan, tan famosa. De hecho, fíjate que en la serie de Charmen, cuando alguien, bueno, más bien, cuando querían encontrar a un inocente, justamente utilizaban la Ouija para ubicar a ese inocente. Fíjate que es muy curioso, porque en las múltiples historias que estuve leyendo para preparar este tema, Ajá. hay 2 o 3 en las cuales utilizan la Ouija para culpar a alguien. Es decir, se contactan con el asesinado para poder condenar al asesino. Hay un caso muy específico que sí es real y sí sucedió en Estados Unidos, Pues eso es en interesante, el cual gorda. el jurado invocó al espíritu por, obviamente en O sea, sesión estando dentro privada. del jurado. En sesión privada, Ah. porque recuerda que el jurado está en el juicio y Sí. después se meten Sí. para ellos deliberar si es inocente o es culpable. correcto. Y durante este proceso, el jurado decide jugar Ouija para contactarse con el asesino, con el asesinado, para que les diga si él sí fue o no, no fue fue. el asesino. ¿Y si fue? Y ellos, por lo que les dijo la Ouija, lo declaran culpable. Y lo meten al bote. Bueno, Jamás eso sabremos- sí es interesante. Jamás sabremos si sí. Si fue o verdad o no. Ahí está lo interesante. Cuando puedes conectarte y invocar a lo mejor con gente de tu familia. Bueno, pero es que el problema es que cuando estás jugando a este tipo, no sabes si el que te va a contactar es un alma buena o una alma mala, gorda. Justamente de eso vamos a entrar a hablar ahorita. Es que ese es el pedo. Los demonios. Es correcto, los demonios. Sin duda, la historia de la Ouija es una historia fascinante. Pero la realidad es que mucha gente cree que los espíritus que los espíritus que se comunican mediante una Ouija pueden ser también entidades demoníacas. Expertos en la materia sugieren que ciertas entidades no deseadas utilizan la Ouija como un canal para acceder a nuestra realidad No es un canal, y es un portal. y nos hablan de 3 principales demonios: Soso, Belfegor y Pazuzu. Eso sí, pinches nombrecitos, ¿de dónde sacan los nombres de los demonios? Ahí te va. Ellos los dicen. ¿o Oye, qué? ahorita hablando de demonios, ¿sabes qué no te dije? El origen ¿Qué? del nombre, Ouija. Ouija. Viene de una combinación de francés y alemán. Ajá. ¿Qué significa en francés oui? Sí. Y en alemán ja significa sí. O sea que la traducción de Ouija simplemente sí, sería sí. sí. Sí, sí. Curioso, ¿no? Ajá. Pero bueno, nada más para regresarnos al origen Ajá. etimológico de la palabra. Fíjate, nunca me había puesto Sí, a por eso pensar se qué divide así en dos. significaba. Oui es por sí francés y ja sí en alemán. Pero Por esa razón digo, güey, ¿en qué momento llegó el pinche americano a decir, yo la patento? Pero espérate, pero está con Q, no con W. No, se escribe Ouija. Se pronuncia No, Ouija. pero Wii. Se Wii escribe- es con W, no con... No, qué bueno que no estudias francés. No, Oui, ¿estás segura? Totalmente. Ayer, Se me oye, hace que me está chamaqueando, Oye. gorda. oui significa, oui se escribe O, UI o oui. Ah, Wii. Wii. Por eso Pero se pronuncia es que muchos le Ouija. ponen con Q. Ah. Como ¿Qué cuija. ponen con? No, es que realmente incluso No la lo Real, ponen nada más así, la Real o Academia Ouija. Española, la Real Academia de la Lengua, la tiene registrada como Ouija, incluso con G y con U, o sea, Ajá, con diéresis. pero es que, por ejemplo, hay unas que la buscas y está con Q, por eso yo decía, No, es que ahí la escriben mal, la escriben como cuija. ajá, como cuija. No, pero la pronunciación correcta y se escribe como francés, me siento como yo. Bla. No, Ouija, que es oui, de sí, Ajá. y ja, sí en alemán. Ok. Ouija, esa es como se escribe correctamente. Ok, En España la empezaron a escribir con G, Ouija, Ouija. por la Real Academia Ok, Española. bueno, Pero bueno, aclarado ese punto, aclarado ese prosigamos. punto, vamos a hablar de los demonios. Se dice que estos son 3 principales demonios y que estos mismos pueden atraer más. Soso es el primero de ellos. En un poquito de historia, Soso
es mencionado por primera vez en un libro de Colin de Plancy el cual estuvo su periodo de vida de este tal Colin Plancy, que no tengo la menor idea de quién es, y no lo investigué, discúlpenme, el cual nació en 1793 y murió en 1887, o sea que fíjate hace cuánto te estoy hablando que vivió este tipo. Hace años vivió aquí, hace 100 años. Más, si nació en 1793 y se murió en 1887. ¿Más de 100 años? Él menciona por primera vez al demonio Soso en un libro llamado Dictionary Infernal, publicado en 1918, lo cual nos dice lo siguiente. El güey lo escribió, pero lo publicaron casi 100 años después. No manches. En este caso, el autor describe un caso de posesión de una joven que afirmaba haber sido acosada por 3 espíritus malignos, Soso, Mimi y Crapulet. En varios testimonios se puede encontrar 3 personajes, pero muy a menudo, y aunque los 3 estén presentes, es Soso quien hace el contacto. A pesar de que su nombre no suena como un demonio, sigue siendo peligroso, porque podría permanecer unido a las víctimas durante años, llegando incluso a tomar posesión de un participante en la sesión Ouija o hablar con el papá para volverlo loco. Según los números de testimonios, el demonio Soso mostraría claramente las atracciones hacia la gente del sexo femenino, lo cual también a mí me puso a pensar, ¿qué tal si es un incubus? Claro. ¿Te Pinche acuerdas? Soso, sí, claro. Si no lo han escuchado, vayan a ese capítulo. Sí, al de los incubus. Soso también se sentiría atraído por personas con tendencias suicidas, depresión y otros trastornos psicológicos. Además, todas las personas frágiles serán aún más subjetivas a riesgo de este Soso. En Estados Unidos, Soso es tomado muy en serio. Incluso hay especialistas que se llaman sosólogos. No. Hay especialistas en este De demonio. investigar a este güey. Ajá. Incluso en donde investigué lo de este vato, venía una parte en la que decía, ¿cómo saber si está presente? Como muchos demonios, Soso suele dar a conocer su presencia. Aquí hay algunas señales de advertencia que pueden indicar que te estás encontrando con el demonio. ¿Cómo cuál? Soso puede presentarse especificando su nombre, haciendo ZO, 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 ZO varias veces, o usando uno de los nombres similares mencionados anteriormente, o incluso puede mentir con otro nombre para que le puedas dar acceso a este plano. Y me encantó porque en este artículo viene lo siguiente. Si usted usa la Ouija y la planchette, puede comenzar a moverse rápidamente y gradualmente. Usted puede sentir una sensación de miedo o incomodidad dentro de su cuerpo. Puede ver las sombras moviéndose o la habitación en la que se encuentra podría volverse más oscura y más oscura y más oscura. ¡Qué puto miedo! Después de eso, venía incluso un apartado en el que decía, casi de, ¿qué hacer si Soso lo ha poseído? No manches, ¿en serio? Te lo juro, venía otra parte donde decía, si usted siente que no puede desprenderse, decía, si usted siente que ha invocado a Soso, cierre la sesión. Pero ¿cómo cierras la sesión? Ahorita vamos a llegar a eso, porque te voy a hablar de cómo empezar una sesión de Ouija y cómo se debe de cerrar. Ok. Fíjate que yo tengo una amiga que sus compañeros estaban jugando a la Ouija y haz de cuenta que dice que cuando ella iba entrando al cuarto, al cuarto, o sea, al salón, pues, donde estaban jugando sus amigos, que la Ouija se empezó a mover y les empezó, ya ves que pues va por letras y tú tienes que irla deletreando, ¿no? Entonces se empezó a mover y la Ouija dijo, yo ya no juego hasta que, bueno, les voy a decir el nombre de mi amiga, hasta que Lidia se salga de la habitación. Vamos a la chingada. O sea, eso empezó a decir que todos le empezaron a decir, ay, ya salte, que no sé qué, porque la Ouija ya no se movió hasta que ella no se saliera del cuarto. Fíjate que hay versiones, aquí voy a ir aprovechando para ir metiendo también lo científico para que no se escuche todo tan cuadrado. Científicamente, ellos tienen una explicación
del del por qué el planchet se mueve, Ajá. del por qué la explicación científica viene totalmente apegado al subconsciente o al inconsciente de cada O sea, uno. nosotros somos tan poderosos que lo movemos. Nosotros mismos los movemos y nosotros mismos vamos poniendo como ese deseo de que se mueva, ¿sí me explico? Ajá. O sea, según los científicos dicen, es que uno lo puede mover. Vi de hecho una investigación en la cual un un estudiante un científico enfocado en estudiar esta parte de la Ouija decía que había hecho un experimento en el cual había puesto un grupo de jóvenes en el que ellos los ponía a jugar y juegan la primera vez y se mueve y les mandaba mensajes y para la siguiente que los pone a jugar les cubre los ojos y cuando les cubre los ojos ya no, el mensaje ya no tenía coherencia, no le atinaban a las Ok, letras. ok. Entonces de ahí empiezan a decir, viene la explicación de que el tablero o el puntero del tablero se mueve porque nosotros mismos lo movemos con Con ese esa- deseo de de que- que se mueva. Ajá. Esa es la explicación científica. Lo interesante es que el documental o este pedacito de video que yo vi donde sale un científico diciendo esto, lo ponen a jugar a la Ouija con otras 4 personas. Al doctor. Al doctor, ahora sí que Ajá, al al científico. científico. Juega y cuando termina, él se sigue declarando Escéptico. escéptico, pero aún así dice, pero no te puedo decir que no le encuentro explicación. O sea, no encuentro cómo explicarte lo que acabo de vivir. Ajá. O sea, él seguía diciendo que todo lo hacían ellos, o sea, que todo lo hacía el ser humano, pero él decía las sensaciones que yo tenía jugando en ese momento, porque se supone que fue una sesión controlada. Claro. Es decir, había una persona, un medium que tenía los conocimientos, que sabía cómo iniciar el contacto, y de hecho ellos contactan con una persona muy en específica. Ellos sí buscan a la persona. ¿Qué es lo que dice según la teoría de cuando invocas algo? Cuando simplemente tú te pones a jugar y buscas o preguntas si hay alguien. Y ahí es cuando a lo mejor puede entrar cualquiera de estos demonios. Los que saben se meten a veces a buscar específicamente a una persona muy, muy, muy en punto. Y aún así se dice que los demonios pueden tomar el nombre de esa persona Para dejarlos pasar. para que los dejes pasar. Pinches demonios culeros. El siguiente demonio del que hablamos era es que este nombre está más complicado. Belfegor. Belfegor es uno de los llamados 7 príncipes del infierno. De hecho, él sí aparece en escritos bíblicos. Es que hermano de Lucifer. Belfegor. Uno de los No, nada más. chichincles de Uno de los Lucifer. chichincles. Es el demonio que encarna el vicio de la pereza. Ay, ese tú lo traes, gorda. Nací con él. Naciste. Y todas las conductas que de ella nacen. De ese modo, Belfegor tienta a los hombres induciéndolos al conformismo, a la parálisis ajena, a toda superación personal, o en tanto que es también un demonio asociado con los descubrimientos y los inventos ingeniosos. Yo conozco una Belfegor tienda a los hombres dotados de ingenio, implantando en sus mentes ideas de inventos a través de los cuales puedan obtener riquezas fáciles y abundantes. No, eso no me ha pasado, fíjate. Fíjate que en varios escritos donde busqué a este demonio, lo marcan como uno de los 7 príncipes del infierno. No lo tratan como Soso, que es un demonio peligroso, pero... No, pues que estés bien huevón. No, pero a lo que voy es que Belfegor funciona como Soso. O sea, si entra él, pueden entrar Todos otros los 3 demás. con Claro. él. Y probablemente, aunque él no sea, entre comillas, Imagínate tan que malos. tú tengas 3 demonios en tu cuerpo, gorda. Imagínate, gorda. O sea, imagínate que te llegaran a poseer 3 demonios. No, pues de hecho hay teorías de posesiones en las cuales no es un demonio Son el 7. que está poseído. Son más demonios que están O sea, poseyendo por el ejemplo, cuerpo. ¿checaste como cuál ha sido el caso donde tenga más demonios? Es que el que está documentado es el de de Annelise. Emily Rose.
El de Annelise es el que supuestamente estaba Tenía 7. poseída por 7 demonios, pero Cuando al las final... empieza a nombrar en Sí. el... Todos ah, recordarán esa parte de la película. ¿Dónde era? Está en el granero, En el granero. cuando le están haciendo una Ajá. parte del exorcismo y ella menciona a los 7 demonios que las están poseyendo. A ver, déjame googlear a ver si aparecen los nombres, ¿no? Según yo, creo que el último sí es Lucifer. Que fíjate, curiosamente... Cuando dice el número 7, según yo, sí es Lucifer. Porque fíjate que lo que estuve leyendo ayer, es muy raro que Lucifer posea un cuerpo. Claro. O sea, según todas las teorías... Pero si Lucifer estuviera así de guapo como qué tronca, chiquitito, ya sabía. no había pedo. O sea, yo lo quisiera ver y que me poseyera. Pero obviamente Bueno. si está muy feo, pues no, gorda. Pues bueno. Ya, sí, A ver, ahí te viene. va. Sí. Sí venía Lucifer, según yo sí. Sí, Lucifer sí está. Pero ahí te va. Según los demonios que poseyeron a Annelise, Ajá. que es para todos los demás es Emily Rose, es Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Estos dos últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película. Es decir, en la película Pues no ya. mencionaron a Hitler y al sacerdote, sino que en la Ajá. película dijeron Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Belial y Legión. Ellos eran los supuestamente 7 demonios que estaban poseyendo a Annelise Michel. Así es. Sin embargo, creo que ya quedó claro en el programa pasado que este caso es totalmente falso. falso. No fue por Annelise sí existió, sí sufrió, pero Annelise tenía esquizofrenia. ¿Sí tiene esquizofrenia? Fíjate que realmente no sé si era tal cual esquizofrenia. Todo pareciera que eso era? sí, porque tenía alucinaciones auditivas y tenía alucinaciones visuales y tenía delirios, pero finalmente hay muchas pruebas que hacen ver que que estaba enferma. Ajá. O sea, que realmente no estaba poseída y las imágenes y las fotos de Annelise son terribles. Impactantes. Son O sea, es que terribles. realmente quedó muy mal, gorda. Si quieres un día nos aventamos un programa de Annelise Michel. Ándale, la historia de Annelise Michel. De hecho, deberías de introducirlo como los 5 casos de exorcismo más conocidos o algo así por el estilo. Sí, o podríamos usar Como específicamente... verdaderos o falsos. Podríamos casos utilizar de... específicamente el de Annelise contra uno que sí sea real y esté Ándale. documentado para que veamos la diferencia. Ándale, Y bueno, gorda, algo así. el último de los demonios es el demonio llamado Pazuzu. Este demonio es muy curioso porque, ¿viste El Exorcista? Sí. Pazuzu es el demonio que posee a Linda Blair en la película. Este demonio, ¿te acuerdas que la película empieza con el padre Carras en el desierto con una imagen demoníaca? Ajá. Que es como un hombre que estaba enseñando la pirulina, Ajá. así. Esa figura es el demonio Pazuzu. Y No yo no manches. sabía, hasta ahora que lo leí, que esta figura está nada más y nada menos que en el Museo del Louvre en París. Para no verla, gorda. Para no ir. O sea, yo iba a París, pero no ahí. Les platico de Pazuzu. Desde los albores del tiempo. Desde su nombre siento que es bien pasado de lanza. Sí. La tierra entre ríos de Oriente Próximo albergó a uno de los seres más oscuros de la historia, conocido por su implacable furia. Pazuzu era distinguido por los sumerios por traer consigo pestes, plagas y salvajes tormentas que eran capaces de pulverizar el cielo. Probablemente esta pandemia se la debamos a Pazuzu y nadie lo sabe. Hijo de la chingada. A menudo es personificado con un cuerpo humano, cola de escorpión, Sí, pues sí, gorda. Pen- Fue el que se comió el pinche murciélago. pene de serpiente y una cabeza de león de cuernos de cabra. Es como si fuera el escorpión. ¿Sí te acuerdas de la imagen o te la enseño? ¿Sí te acuerdas de cómo era? Sí, de ¿La hecho figurita? viene la de Riverdale, creo. A ver. ¿Sí? Sí, que su cuerpo es como de ¿Ah, toro, sí? ¿no? No, es así. Ah, no, entonces Yo sabía que tú lo estabas confundiendo. lo andaba confundiendo. Esta es la escena del exorcista, Ah, ya. donde Carras lo ve. Ay, googleenle Pazuzu y les va a aparecer en Con imágenes. Z. Pazuzu, ambas con Z. Muy bien.
Es cuernos de cabra. Otra de las características especiales es la posición de sus brazos. Normalmente suele aparecer en esculturas y dibujos con la palma de la mano izquierda hacia abajo y la mano derecha en posición contraria, posturas que representan estados de creación y destrucción, es decir, el eterno ciclo de la vida y muerte de todo lo que existe. Es la figura de más de 14 centímetros que se encuentra en el ala Richelieu, espero que así se pronuncie, Ajá. porque está en francés, del famoso Museo del Louvre en París. Esta estatuilla tiene la siguiente inscripción en la parte posterior. Soy Pazuzu, hijo de Anu. Soy rey de los demonios. ¿Soy qué? Soy rey de los demonios. Ya te ¿Qué me entendí, entendiste? soy Güey. zorra de los No, demonios. ahí te va otra vez. Soy Pazuzu, hijo de Anu. Soy rey de los demonios, del aire que desciende con fuerza de las montañas haciendo estragos. Y adicionalmente, esta figura cuenta con una placa que contiene un conjuro de protección contra la Mashtu, que según la tradición se construyó para que esta demonia abandonara el cuerpo de personas que había caído en una penosa enfermedad. ¿Cómo? O sea, esa lectura de la Namashu, no sé qué. Lo primero que te leí es una que trae la misma figura. La figura que está en Sí. el Louvre de París Es la que trae la figura, pero la otra que dijiste en la viene esa, protección y de dicen quién. que esa figura contra la Mashtu. Esa. La Mashtu, ¿qué es? ¿Es otro demonio? No, es como un conjuro, o por así decirlo, o como un... Sí, es literal, es como un conjuro de protección en el que supuestamente con ese conjuro se puede hacer que el demonio deje a las personas Ya, que o sea, han para sido que no te ataque. poseídas y que hayan caído en enfermedad. Ok. Según lo que leí, Pazuzu cuando posee, tal cual como sucedió en El Exorcista, posee y hace que la persona caiga como enferma Ajá. hasta que se deteriore el cuerpo y muere. Entonces, por lo que yo entendí en este pedacito, esa placa lo que hace es proteger a la persona que está siendo O poseída. sea, se lo conjuras y se supone Ajá, que sale se el supone pinche que Pazuzu. exactamente. Eso fue lo que yo entendí, porque créanme que tuve que estar haciendo traducciones ahí medio extrañas de sumerio. Entonces, no es que está traducido del sumerio. ¿Es en serio? Sí, sí, Ok. porque es por el origen del demonio. Ok. Y luego, gorda, Disculparán entonces, ustedes, traigo una alergia terrible. ¿quieres que la Pero apague, bueno, gorda? ¿mande? No, ahorita ahí déjate el ventilador. Si lo apagas, si no muero yo de la alergia, morimos de calor. Ya se está, el Muy canasto. bien, vamos a entrar a lo sabroso, porque estos infames demonios engañarán a los participantes deletreando un nombre desconocido para ellos o describiendo a algún pariente o amigo fallecido. Es decir, ellos tienen la forma de engañarte para que los dejes entrar. Incluso así, la gente no es consciente de los peligros que conlleva la Ouija. Piensan que se trata de un simple juego con... Perdón, iba a ¿Sí? estornudar. Un juego controlado con el poder de la mente, pero la realidad es otra. Y es que si no se finaliza correctamente, dejan un portal abierto para que accedan todo tipo de entidades obscuras, como las anteriormente mencionadas. Ya sea que se esté usando el tablero solo o en grupo, es importante que todos estén preparados. La tabla se activa en función de la energía de las personas que la usan. Si estás asustado o enfadado, entonces podrás llamar a un espíritu con la misma energía. Los tableros Ouija son misteriosos, místicos y sí, un poco aterradores. Incluso, el intuitivo más experimentado puede mostrar miedo ante la idea de usar uno, y con mucha razón, ya que no es algo que deba tomarse a la ligera, y debe usarse con responsabilidad y con el máximo cuidado posible. Pero aparte de las advertencias, el tablero Ouija es una herramienta extremadamente poderosa y cuando se usa correctamente, sí puede ayudarte a conectarte con el más allá. No manches, gorda. Es que realmente yo todo eso le tengo un respeto mayor, de verdad un respeto mayor, porque justamente como hemos hablado en programas anteriores, en episodios anteriores, todos formamos parte de una energía y tan solo el traer algo desconocido y no saber cómo controlarlo es el pedo. O sea, porque ¿cómo lo controlas?
¿Cómo lo eliminas cuando literal ya ha sido poseída? O sea, está cabrón. Por eso les digo, Existe, no de lo hecho, jueguen, pinche curiosidad. a ver, Por eso dicen, la curiosidad mató el gato. ahí va. La siguiente parte la quiero manejar con mucho tacto. ¿Por qué? Porque obviamente me puse a investigar qué aconsejan los expertos para ponerte a jugar a la Ouija. No les des ideas. Pero ahí, espérame, es que es lo que voy a tocar. Les voy a aclarar, yo todo esto lo investigué claramente por internet. Yo sé que si tú quieres meterte en internet lo vas a buscar y lo vas a encontrar. Nada más quiero aclarar que yo lo voy a decir porque fue lo que encontré durante la investigación. Ok. Mi palabra no es ley. Y si alguno de los que nos estén escuchando quiere ponerse a jugar, yo les podría recomendar, busquen mejor a alguien que de verdad sepa controlar este tipo de cosas. Y si quieren hacerlo, pues háganlo por algo chido. Por a lo mejor hablar con alguien del que ustedes se quieran despedir o ese tipo de cosas. No quiero que crean que porque les estoy leyendo esto es, o porque les voy a contar esto, es porque, pues bueno, ya nos podemos poner a jugar. No. Es algo que tú puedes googlear y vas a encontrar. O sea, yo sé que no estoy sacando el hilo negro de ningún Claro. lado. Nada más estoy aclarando que es parte del tema del que estamos hablando y con esto no te estoy diciendo que haciendo esto te puedes poner a jugar a la Ouija. Claro. Nada más. Ahora sí que ya queda en responsabilidad de cada uno. Sí, ahí te va. Estas son las cosas de los que... Y no lo saqué nada más de una página. Estuve buscando en varias y dejé en las que... Porque en unos aparecían otras cosas, en otros no. Y lo que hice fue dejar los que coincidían en más de una página. Ok. ¿Sí? Muy bien. Incluso así viene. Precauciones para el seguro manejo de la Ouija. Los participantes deben procurar celebrar las sesiones con personas valientes, bien intencionadas y con un cierto grado de evolución espiritual. Me puse a investigar por qué esta parte. Porque, uno, si llega a estar algún, se me fue el nombre, los que no creen. Algún Escéptico. escéptico. Entonces, acuérdate de Transformers. Sí, algún escéptico. Escepticons. Algún escéptico puede, si hay un demonio contactando o algún ser de oscuridad, la energía negativa y no creencia de los escépticos puede hacer que el espíritu o la entidad se moleste Se empute. y se enojen. Si se enoja valiendo madre, nos llevan. Menciona aquí que hay una protección inicial. Dice que para protegerte de identidades que te puedan desviar del recto camino o causarte daño, debes orar 3 veces en nombre de Dios, respirar hondo y visualiza que estés rodeado por una nube blanca y brillante, O sea, como eso si es el antes de iniciar, como si el Todopoderoso te estuviera protegiendo. Su pinche madre. Incluso hablan de una cruz. Coloca un crucifijo sobre el tablero Ouija para descontaminar el ambiente de entidades malignas o negativas. Y una vez que abras las puertas de lo desconocido, tu vida no volverá a ser la misma. Y lo mejor será que el ente que entable contacto contigo no sea un caudillo de las sombras. Este punto lo dejé, aunque a mí me hizo un poquito de ruido. ¿Por qué? Porque en otros artículos que leí mencionan que no es conveniente tener artículos religiosos cerca de la tabla Ouija, ¿Por qué? porque los demonios se pueden enojar. Ok. O sea, en otros artículos que leí, decía que no importaban que estuviera ahí los artículos religiosos, que eso no iba a evitar que entraran demonios, que lo que evita que entren demonios es tu manejo de la tabla Ok. y la energía con la que la estés manejando. En primera, se debe pedir autorización. Con voz fuerte y sin titubeos debes preguntar: ¿te perturbamos o perjudicamos de alguna manera con esta llamada? ¿Prefieres que cortemos esta comunicación y te dejemos tranquilo? Y lo que conteste el ente debes de hacer. ¿Pero dónde te lo va a contestar? ¿Moviéndose la ouija? La Ouija. Ujú. O sea, se supone que si tú logras contacto, la mayoría de ellos hacen contacto preguntando que si hay alguien que desea crear contacto, hay alguien aquí, y si se mueve el planchet al sí, es cuando tú debes de preguntar: ¿te perturbamos o perjudicamos de alguna manera con este llamado? Si el ente te llega a contestar sí, Lo debes de dejas. despedirte
Porque siempre hay algo y ahorita lo voy a decir, hay algo que repiten mucho, despedirte de la entidad, porque si no, hay unos que dicen que la entidad se queda en la tabla. Claro. Sí, pues no los dejas ir, gorda. Muy bien. Los tienes allá atrapados. A ver, entonces, bueno, ahorita nos vas a decir cómo Sí, despedirnos para ahí no vamos. adelantarme mejor. Dice que antes de empezar, incluso aquí ponen una nota, donde yo encontré todo esto, decía, se me ha olvidado decirles. Antes de empezar, recuerda, la Ouija no es un juego. Lo venden como tal, pero hay algo que debe tomarse seriamente. Y estas son las reglas. Nunca juegues solo, como mínimo Gracias. 2 qué amable. jugadores. Nunca permitas que los espíritus lleven el puntero hacia los extremos del tablero, ¿Por qué? de ¿Por qué? manera que puedan salir de él. Es así como ocurren las posesiones. Su pinche Se dice ma- que si el planchet llega hasta el final del tablero, es cuando el espíritu puede salir de la tabla y hacer alguna posesión. ¿Y cómo le haces para evitar? Si el, O sea, si digamos, estás jugando y en una de esas que estás preguntando y el pinche planchet es que ahí voy. le vale verch y se va hasta la orilla. Después explican que si el puntero se empieza a mover para los 4 lados del tablero o empieza a formar como un número 8, como el símbolo del infinito, es un espíritu malo. O sea, esa es una forma en la que tú te puedes dar cuenta que estás contactando con una entidad negra o negativa. Ok. Muy bien. Intenta que no caiga el puntero, porque si se cae, el espíritu se pierde. O sea, se salió. Es decir, se sale por completo el puntero, cae en el piso o lo que sea, estás perdiendo el control del espíritu con el que estás teniendo contacto. Se debe cerrar bien la ouija, o si no, el espíritu comenzará a asustar a los jugadores. Ahorita vamos a llegar a la parte del cierre, ¿eh? Nunca, y sobre todo lo digo para ahorita que tienen muchísimo tiempo libre, En esta bendita cuarentena. nunca uses la ouija estando enfermo o débil, ya que eso te hace muy vulnerable a las Claro. posesiones. Su sistema inmune no está al 100, gordos. Otra cosa súper importante, no hagas que la ouija sea rutina, ¿Cómo? ya que a veces los espíritus intentan hacer que los usuarios se vicien. Recordemos que en vuelven toda esta adictos. teoría hay demonios tratando de hacerse pasar por entes, entre comillas, buenos. Y entonces imagínate que un demonio de este te haga creer que estás tú platicando con tu papá Ajá, fallecido. claro. Por lo tanto, tú vas a querer jugar una y otra Y otra otra vez, vez. hasta que llegue un momento en el que el espíritu pueda escapar o te pueda poseer. Que de eso habla el siguiente punto. A veces los espíritus malos intentarán ganar tu confianza a través de mentiras. Otra cosa muy importante. Solo juega con personas de confianza y serias. Nunca te lo tomes a broma. Tampoco hagas preguntas con ironía. Por Aquí ejemplo, voy a hacer un ejemplo de una historia real que leí. Y yo digo que es real porque no la leí nada más en una parte. o sea, Cuando estuve buscando historias de gente que había vivido cosas con la ouija, esta se repitió 3 veces. ok, Incluso sí, hay un video de YouTube en el que lo mencionan. ok. Una chica, irónicamente, se le ocurrió preguntar, ay sí, ¿cuándo me voy a morir? Bromeando. El espíritu Su pinche madre. marca ellas lo que creían que había sido una fecha, lo que realmente ya el espíritu había marcado el año. Y ese año que marcó la tabla ouija, encuentran a esta chica asesinada y con su cuerpo botado. ¿Cómo? O sea, la ouija predijo el año en el que se iba a morir y obviamente las personas que estaban con ella, en testimonios posteriores, ellas siguen diciendo que lo que la mató fue la ouija. O sea, ellas no dicen que la ouija le predijo. Claro. Ellas dicen que la ouija la mató. Y a ver, ¿y será que la ouija Porque, la mató o porque, lo predijo? porque contestó cosas, porque preguntó. Los expertos dicen que la ouija, que la maldición de la ouija fue la que hizo que se muriera. Porque hizo este tipo de cosas, preguntar cosas Pero la con asesinaron ironía, ¿cómo? en el cual, creo que ahorcada, Y luego le la encontraron ahorcaron su cuerpo. y la tiraron. Sí, ¿Y en qué año fue, gorda? no me acuerdo, no venía, y si venía, la verdad no me acuerdo.
¿Qué pedo? ¿Por qué hacen esas preguntas tan estúpidas? Antes de entrar y salir de una sesión, O sea, jamás en mi vida yo le preguntaría eso. Imagínate Sí. yo con qué ansiedad viviría de que me dijera, tal día te vas a morir. se me ¿Qué está traes? saliendo el sentimiento. ¿Te asustaste, gorda? Sí. Y luego, Es que ustedes no saben, pero cuando yo tengo alergia, mi nariz chorrea así agua. ya sé, como si estuviera Baduel, pero no Sí. está enferma, gordos. No. Es alérgica a todo. Es que pónenme la alergia y aparte ahorita en cabina tenemos prendido un ventilador. El ventilador avienta polvo y por lo ¿Se está tanto aventando? sigue mi alergia. Te estoy diciendo y mira. No, pero amiga. nos vamos a ahogar si lo pagas. Muy bien. Casi terminamos. Antes de jugar y salir de una sesión pide permiso al espíritu. Pero a ver, nada más tienes ese caso. No, tengo más. Pues Ahí te van. los gorda, por favor. Tú me estás dejando aquí como telenovela de Nunca juegues a la ouija en lugares como cementerios o locales donde hubieran asesinatos brutales. ¿Por qué Esto hacen puede eso? atraer espíritus oscuros. Se me hace impresionante que viniera a este punto porque es obvio. Pero a ver, es como estas típicas películas de terror donde la escucha un ruido la actriz Ajá. y forzosamente va a ese lugar que sabe que va a pasar algo. Es lo mismo. Yo sé que tú no buscas esas cosas en YouTube, pero si tú buscas en YouTube jugando a la ouija en un cementerio, te va a impresionar la cantidad de gente que se ha ido a jugar a la ouija en un cementerio. Son estúpidos. Incluso hay un video de O un, sea, es donde más portales de un abren. youtuber que no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es que hizo un reto de en un panteón por 24 horas. Ajá. El Watsi creo que se llama. Lo hizo en 2 partes. En la parte 2 decidió que era una fabulosa idea jugar ouija arriba de una Tumba. tumba. Él está grabando, se ve la toma que pues lo pone la cámara sobre la tumba y se alcanza a ver como la mitad de sus cuerpos y parte de la tabla. Ajá. Empiezan a jugar y medio se empieza a mover cuando de repente ellos algo los asusta y cuando revisan el video sí se ve como una figura muy alta que pasa por atrás de ellos en unas tumbas, No mames. atrás de unas tumbas y ellos Ajá. se asustan, o sea, y se ven, tú notas cuando están haciendo algo preparado. Claro. Porque hay otro video de Badaboom que Sí. jugando a la ouija en un cementerio y se ve más falso que un billete de 3 Ok. pesos. Sí. Porque Ay, ahí, aparte te hablo de oye, Badabun. pero espérate, porque hasta ahí en el de Badaboom es, este carrito, aquí está en esta tumba que es de un niño. Ay, no mames. Claro, sí. Y en estos chavos se les ve genuinamente que los super mega asustan. No sé qué pasó, pero tuvo que eliminar el video. ¿Por qué? No sé, lo eliminó de su canal. Nunca explicó por qué. ¿Y no le preguntaron? Pero ese video, Pero no él le nada más dijo que después iba a decir que no era nada malo, que todo estaba bien. Pero ese video de él jugando a la ouija en la tumba no existe. Bueno, sí existe, existe, pero pero lo lo borró, eliminó. lo eliminó. ¿Y no le has preguntado? Le preguntaron mucho Pues y él... vuélvele a preguntar, gorda. Ay, necesitamos déjale el hablar chisme ahorita, completo. gorda. Oye, si vas a dar un chisme, dalo completo, gorda. Otro lugar donde yo no jugaré a la ouija, un hospital. ¿Se te imaginas? Hace 8 días que hablábamos Sí, claro, ni de... en un hospital, No, pues ni no. en un hospital psiquiátrico. En ningún lado, es más, en ningún lado deberían de jugar a la ouija, así de simple. Este siguiente punto me Lo jugó impresionó. en la iglesia. Dice, a veces un espíritu puede vivir para siempre en un tablero hasta que él decida. O sea, el vato. Ahí. ¿Qué pedo con su vida hacer un tablero, gorda? Aquí mencionan que hay punteros que son de cristal. Sí. Dicen que si el puntero es de cristal, hay que limpiarlo antes y después de cada sesión. De esta manera, ningún espíritu puede entrar en él para hacer esto. Es que de hecho, pues tú sabes que el puntero es un triángulo. Sí, claro. Y el triángulo también significa algo. Un día podremos de- hacer un programa total del significado de los triángulos. Y volvemos que es el número 3 Ajá. por el triángulo. Que se supone que son las 3 posiciones. Que es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Es correcto. Entonces, dicen que para poder limpiar estos punteros o estas planchettes de vidrio hay que pasarlos por encima de una vela encendida para hacerles como la limpieza. Pues los quemamos. Las tablas ouijas que son tiradas a la basura incorrectamente Regresan. puede hacer que los espíritus vayan por el dueño. Regresan. Sí, por eso. Regresan.
Yo tengo el caso también del sobrino de una amiga, el cual tenía una ouija, la tiraron y la ouija regresó a Muy su bien. casa. Estaba en su closet nuevamente. Lo hicieron 3 veces y las 3 veces Regresó. regresó. Nunca prestes tu tablero a nadie. Es como tu cepillo de dientes. Nunca quemes un tablero de Ouija, o si no, habrá una manifestación de la tabla. Después de presenciar la manifestación, tendrás menos de 36 horas de vida. No mames. Eso dice. Solo hay una forma de deshacerte de una tabla Ouija de forma segura. Primero, rómpela en 7 trozos. Volvemos a encontrar el número 7. ¿Es correcto? Después, tírale agua bendita y finalmente, quémala. Yo había escuchado alguna vez en mi momento de adolescencia que cómo tienes que dejar una amiga contaba. Es que dicen que la forma de deshacerte de una ouija es que vayas a un cementerio, la dejes sobre una tumba y te vayas y no voltees. No, Y pues ella va a no. gritar y ella va a hacer ruidos y para que voltees y te regreses por ella, pero te vas. Ella decía que a ella le habían contado que así se deshacías de una ouija. Porque lo que tú decías y lo que ahorita platicábamos, que es cierto que no las puedes tirar a la basura No. y Regresan que las no las hijas de puedes la regalar. chingada. Tampoco. Regresan las hijas de la chingada. O sea, te las quedas guardaditas o las haces el partes. proceso como se dé para eliminar. O más fácil, ni la Ni la, quieras, es más, ni la compres. ni la compres. Si pones junto al tablero una moneda de plata pura, los espíritus malignos serán incapaces de mantener contacto. El ¿Te plata fijas cómo aquí bloquea. habla de la plata y arriba sí hablan de una figura eclesiástica, o sea, de una cruz, Sí. tal cual? Sí sabes que la plata bloquea todo tipo de mal. No, eso no. Sabían los hombres lobos, gorda. Eso fue inframundo, gorda. Ah, perdón. Pero efectivamente la plata bloquea. No sé si, o sea, tan solo en las películas de exorcismo o esto, Ajá. los cristos que son. Son de plata, ¿verdad? Ay, Ay, gorda. sí, sí le sabes, Dios fíjate, mío nada más porque no te santo. gusta el Pues tema. no, qué cosas. Nunca, pero nunca dejes el puntero encima de la tabla. El espíritu la puede llevar fuera de la tabla y ser libre. Yo sí he visto videos que parecen muy reales en YouTube de gente que deja la tabla sola y el puntero se mueve. No, qué pinche miedo. Si son ficticios o no lo son, ¿quién sabe? Perdón, estornudé. Salud. Pero sí. Pero sí he visto videos en los que se ve que el puntero se mueve. Y está. Y esto yo sí ya lo había escuchado en alguna vez. Que el puntero no se debe dejar solo hasta que te despides. Hasta que dices hasta luego, no sé qué la chingada, Bye. y lo debes de soltar. A veces los espíritus pedirán que las chicas en específico hagan algo. Simplemente hay que ignorarlos. Nunca te rías y mucho menos te enfades. Y sobre todo, nunca, pero nunca preguntes nada relacionado con Dios o religión. ¿Por qué se emputan? Al parecer. Claro, pues sí. No, recuerda que no les puedes preguntar ese tipo de cosas porque no hay nada más poderosos que ellos. Entonces, al tú mencionar un dios o un ser más poderoso que Son ellos, como ironías, pues ¿no? se emputan porque simplemente son narcisistas, gorda. Oye, pinches demonios. Pinches mira, desde ahí viene. Pero a ver, Muy bien. entonces, así es como te haces la eliminación mira. de una tabla. Fíjate, curiosamente, porque aquí guardé un enlace. Y uno de los enlaces que guardé, en uno de los enlaces que guardé, viene la historia de esta chica. De la que se burló. Sí, en la cual viene ahí te va. Fíjate, pero esta historia, en esta sí viene la historia como que más detallada. A ver, En chala. diciembre de 1972, una joven muy impresionable y nerviosa llamada Jennifer Lynn Sprigman jugó a la ouija con una compañera de escuela. Con solo 14 años, la adolescente hizo contacto y su primer pregunta fue: ¿a qué edad voy a morir? La respuesta nos hizo esperar. 18. Asesinada. Estrangulada. Fue lo que el tablero señaló. El 3 de octubre de 1976, a 2 semanas del cumpleaños número 18 de Lynn, la joven de Illinois murió estrangulada. El asesino nunca fue encontrado. Puedes hablar. O sea, fue en el 2018. No, aquí está, ya te dije el año.
El 3 de octubre de 1976. Ah, O sea, es que en 1976. esta historia... Más bien era cuando ella iba a cumplir 18 años. Ajá, sí, es correcto. No manches, súper joven. Ujú. Y este caso viene, aunque no tan detallado, pero lo leí otras 2 veces, pero era el mismo. Pero es que... Ay, pero qué necesidad. ¿Y tú? Pues, ¿qué te ¿Lo digo? jugaste, gorda? Yo solamente te digo que por algo ves cosas. Fíjate. Solamente te digo por algo porque En el año 2000. hay algo que no ha cerrado. Fíjate, este caso ahora se me hace más te rías, es curioso. verdad. No me río. En este caso se me hace más curioso ahora que hemos estado hablando de números. En el año 2000, 7 estudiantes universitarios se reunieron para jugar a la Ouija. Y una de las participantes no dudó en preguntar a qué edad iba a morir. El tablero contestó el número 31 y la palabra anorexia. En ese momento la joven confesó a sus compañeros que desde hace ya varios años sufría de bulimia y anorexia. Los años pasaron y se supo que esa muchacha falleció a causa de un ataque cardiorrespiratorio provocado por complicaciones de las enfermedades antes mencionadas. Murió a los 31 años. Qué miedo. ¿Qué óvole? No, no. No quiero saber esas cosas, gorda. Estefanía Gutiérrez era una adolescente española que había jugado un par de veces a la Ouija con sus amigas del colegio. Una de esas ocasiones, una profesora las descubrió, y al hacerlo vio cómo el vaso de vidrio que estaban usando de manera de aguja se rompió, y un humo negro se metió por la nariz de la joven. Estefanía aseguraba que sentía la presencia de varias personas dentro de ella, y empezó a convulsionar. Meses después, falleció sin conocerse exactamente los motivos. No manches, gorda. O sea, se enojó el pinche demonio porque la Ujú. maestra los cachó y de una forma de vengarse dijo, pues, te me vas, gorda. Te me vas. Pues bueno. ¿Qué otro caso tenemos? Te voy a contar cómo cerramos la sesión porque increíblemente ya tenemos 1 hora con el podcast. Qué pinche miedo. Yo ya no quiero Hay saber ciertas más. reglas que debes seguir cuando utilizas una tabla Ouija. Gorda, Una. me está dando taquicardia. Es que nunca debes usarla en tu casa. Otra es no permitir nunca que el tablero se mueva hacia adelante o hacia atrás a través de cada letra del alfabeto o de cada número. Un truco que usa Soso para acceder a nuestra realidad. Ok. Es decir, que veamos que el puntero va de la A hacia la letra de abajo, de la B hacia la... Eso es a lo que se refiere. Pero la principal regla, posiblemente la más importante de todas, es la siguiente. Asegúrate de que la planchette se coloque encima de adiós antes de finalizar la sesión. De lo contrario, se ¿Cómo? pueden producir consecuencias no deseadas, como que un espíritu o entidad demoníaca actúe inesperadamente. Si una identidad oscura aparece durante una sesión, hay que cortar la conexión con la Ouija inmediatamente. Dile al espíritu que ya no deseas hablar con él, y si se niega, oblígale a despedirse. A continuación, retira la planchette del tablero. Esto deberá romper la conexión y la tabla Ouija deberá estar cerrada. Es entonces cuando se recomienda guardarla envolviendo la planchette en tela separada de la tabla Ouija y luego colocarlas en un lugar seguro. A ver, no entendí eso de que debe de iniciar con el adiós. En la tabla, ¿nunca has visto una tabla Ouija? No. En la tabla Ouija viene un sí, un no, el alfabeto, números y hasta abajo viene la palabra adiós. Ok. En todas las tablas eso viene. Entonces, para cerrar la sesión, en primera, no puedes soltarla así de... Estás teniendo contacto y de repente alguien llega y ¡pum! Sueltas. Estás teniendo contacto y inmediatamente cuando tú quieres terminar la sesión, tienes que decir o obligar a que se despida, decir se acabó, ya nos vamos y mover la planchette a la palabra adiós. Cuando llega la palabra adiós es cuando lo tienen que soltar y quitar la planchette, porque acuérdense que la planchette no se debe de quedar en la tabla. Entonces Ajá. quitar la planchette de la tabla y guardarlas. Pero siempre debes asegurarte que la planchette llegue a la palabra adiós antes de que termines tu sesión. No man. No, qué miedo. Hay otra versión en la que dice que nunca Porque debes de hecho quemar la también hay de tabla plástico, Ouija. ¿no? Sí.
Hay una versión que dice que nunca debes de quemar la tabla Ouija. De hacer esto significaría que estás maldito para siempre. Si quieres deshacerte del tablero por completo, esta es Sí, le otra tienes que rezar. recomendación. Entiérrala en el suelo. Algunos recomiendan cortarla en 7 trozos antes de hacerlo. Esto es opcional, como receta. Y recuerda mantener separados el tablero y la plancheta. Luego rocía agua bendita en el suelo y también limpia con esa misma agua el área donde usaste el tablero. Y le rezas un Padre Nuestro. A pesar de todo esto, hay quienes afirman que una vez que se establece una conexión con el mundo espiritual, nunca se puede deshacer. Tu destino, desde ese momento en que usas la tabla Ouija, está unido al otro lado. Tú decides. ¿Quieres utilizarla? No, gracias. Así estoy bien. ¿Ahora entiendes por qué tú tienes un lazo espiritual? Bien, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esto es información que cura. ¡Qué idiota eres! ¿Qué? Pues es la verdad, gorda. Yo, gracias a Dios, no he tenido ningún inicio o alguna llamada de este tipo o alguna cosa de este tipo espiritual. Pues fíjate No he que tenido ningún contacto, gorda. recordando- Mis sueños como los que tú has Oye, tenido. recordando un poquito, Porque, ¿qué crees? Soy virgen. Soy la Virgen de Lourdes. ¿Puedes besar mi mano, por favor? Hincarte, de hecho, porque merezco... ¿Qué que mereces? merezco que me beses la mano. La mano. Ajá. Ah, ok. Y que me hagas... ¿Qué? honores, Ah, a la bandera. por favor. ¿Recuerdas mi capítulo de mi top 3 de la mano peluda? Sí, gorda. ¿Te acuerdas de la llamada que había hecho la mamá porque el hijo se estaba comportando muy raro? Sí. ¿Y ¿Te qué acuerdas pedo que en con esa historia el hijo había jugado la Ouija? Así es. No cerró su pinche portal. Bien enojada la bebé de luz. Ay, no, me estresa. Es que ¿por qué debe de existir este tipo de cosas? De verdad, gente, tú que me estás escuchando, no lo hagas. Y si ya lo hiciste, lo siento mucho. Tu vida ha cambiado. Realmente has estado en una posición complicada y como lo hemos dicho, tu vida está enlazada a ese lado espiritual, porque no es espiritual. Es un lado maligno. Lamentablemente en la Ouija, si te fijas, no ha habido ningún caso en el cual con la persona que tú tienes contacto es un ser bueno. La mayoría... Sí, claro que Sí, sí. pero la mayoría... No, es que, La no, mayoría... es que espérame. No. La mayoría... Yo ahora que investigué son para este malignos. tema, vi varios videos donde la gente contacta con familiares Bueno, y son sesiones controladas. si el Sasu, el Soso, este pendejo, nos hace creer que es la familia. No lo hagas enojar, no vaya a ser que No lo estoy invoques. jugando, no estoy jugando. ¿Quién sabe? No estoy jugando, gordo. No estés jugando, pero ya mencionaste su nombre muchas veces. Por eso yo se lo estoy inventando a la chingada, güey. Que no te quiere, hijo de la chingada. No hay mejor remedio mexicano de ¿cómo te haces? No, miéntale su madre. Miéntale su madre. Chinga tu Me madre. imagino a los pinches demonios bien ofendidos. No, es que me lamento. Ya sé. No, pero no. Gorda, pues ahí acaba este bonito tema. Ah, Del día de hoy. bonito, gracias. Desde que inició tengo ansiedad y estoy tratando de como de ponerte atención y otra ignorarte por completo y no escuchar absolutamente nada de lo que acabas de decir. Pero era inevitable porque tenía que poner atención. Oye, pero es Porque que si no, no iba a opinar velo nada. por el lado bueno. Sí, imagínate si ahorita que en algún futuro llegue alguno de tus queridos sobrinos y te diga, oye tía, No, quiero jugar a la Ouija. les Y tú le puedes mento la decir, madre. no. No, le digo, órale, a chingar a su ma. Así le digo, órale, a Si, chingar a su ma. si algún medium me está escuchando y está dispuesto a llevar una sesión de tabla No. Ouija, yo le entro. Que Dios te bendiga. No te estoy invitando. Sí, pues yo no voy a ir. Si hay algún medium Pero qué ahí, necesidad, Karime. pues yo es que ya hay cosas con las que yo no me puedo quedar con la duda, gorda. Quédatela, no hay explicación de todos modos, aunque juegues, no hay explicación así de simple. No lo hay, no lo hay. Simplemente así es. Punto y se acabó. No lo hay. ¿Estamos? Gracias, qué amable. Ya, gracias, hemos acabado. No lo hay, no hay explicación. Muy bien, pues ahí estuvo nuestro tema de esta semana. Muy divertido. La tabla bien Ouija. padre todo este pedo. Bueno, hay muchas dudas al respecto. Ya te dije, las dudas no se van a eliminar, seguirán. Entonces tú eres fiel creyente que la tabla solo sirve para cosas negativas. Sí.
Gran parte Hay así unas es. en línea, vamos a jugar una ahorita. ¿Qué parte de que no has entendido? ¿Necesito explicártelo con manzanitas o algo así para que entiendas o qué? Que no, entiéndelo. Y aparte ni la sabes usar, ni sabes, entonces no, Sí, ahí dice que nada más pongas tu preguntita. nah, nah. ¿Para qué? Así de, ¿cuándo se va a acabar el coronavirus? Mañana. Nah. Dudo que eso pase. Muy bien, pues yo no soy totalmente escéptica. No, yo no soy escéptica. Yo le tengo No, ya sé que mucho tú no eres respeto. escéptica. Si fueras escéptica, te estarías burlando de ella y no guardándole el respeto que le estás guardando. ¿Es correcto? Yo no soy para nada escéptica. Una experiencia controlada por alguien que sepa, sí me gustaría vivirlo. Y pues si hay alguna medium ahí dispuesta a que juguemos la Ouija aquí en cabina. Aquí en la cabina nada, ¿eh? Bueno, en el cuarto de Anilú. Te recuerdo que en ese cuarto vivimos un exorcismo, entonces Por por tal eso. motivo ningún pinche ouija va a estar en mi cuarto. Gracias. ¿Y sabes qué es verbo, no? Qué amable. Muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que este tema te haya interesado bastante, tanto como para mí fue investigarlo. Tengo que confesar, me costó un poquito dormir porque, claro, a la gorda se le ocurrió ponerse como a eso de la 1 de la mañana, ponerse a leer cosas para terminar de preparar el tema, pero bueno, ahí está. Si ustedes tienen alguna experiencia con la Ouija o la han jugado o nos quieran decir yo jugué y no pasó ni madres, también se Mi vale. mamá también la jugó Escríbanos en nuestras redes sociales. y no fue muy grado lo que conoció. A mí creo que no me pasó nada grave. Pues eso dices, lo cargas todos los días, ¿verdad? Tronca. Es un alma en pena que va arrastrando. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que sigan disfrutando lo más que se pueda o lo humanamente posible esta cuarentena. Esperemos pronto se acabe y sería espectacular que cuando ustedes estén escuchando este podcast ya no exista. Y ya hayamos regresado a la cuarentena. Yo sí. Susu, todo es broma, gordo. O sea, Susu, Pasusu, we love you. Pero esperemos que ya todos sigamos bien. Es correcto. Con vida, básicamente. Así es. Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo número 23 de Chateamo. Yo te busco el próximo jueves y con todo gusto te preguntaré, ¿chateamo?